Un día como ayer, 1 de septiembre, cumpliría el doctor Joaquín Balaguer 114 años, ya que nació en el 1906. Hace 10 años, el Senado de la República, a instancia mía, aprobó el 1 de septiembre como Día de Regocijo Nacional por el natalicio del doctor Joaquín Balaguer, 7 veces presidente de la República Dominicana. Y esa resolución se aprobó sustentada en la gran obra que hizo el extinto presidente Joaquín Balaguer. Obra, por ejemplo, que hizo en la ecología, no solamente cerrando, valga la redundancia, los aserraderos, sino también en las áreas verdes que logró esparcir casi por toda la geografía nacional. Esos parques en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, toda esa separación para que nuestra ecología, nuestros parques nacionales pudieran darnos más vida como país. Pero también en el área cultural, transformó las viviendas de los Trujillo, esa gran plaza de la cultura, todo eso que tenemos nosotros en las más diversas actividades culturales en el centro de la capital, lo convirtió el doctor Joaquín Balaguer. Pero también en las infraestructuras tan importantes, no solamente las escuelas, no solamente los centros deportivos, no solamente lo que han sido infraestructuras normales en todo el país, sino que hay que decir que el doctor Balaguer hizo la 27 de febrero, hizo varias autopistas esenciales, como duplicar los carriles de la autopista Duarte desde la capital a Santiago. También eso que llamamos nosotros el número entre Azua y Baní. Igualmente dejó más de 100 obras importantes, tanto para la historia, tanto para la literatura, como de orientación política. Hay que decir que es autor de El Centinela de la Frontera, dedicado a Antonio Lluvelier, autor del Cristo de la Libertad, dedicado a Juan Pablo Duarte, autor de obras para la literatura. Igualmente, el doctor Joaquín Balaguer, hay que señalar, dio oportunidades a muchos jóvenes para que, forjados y luchando por lo que era un futuro mejor, pudieran tener en esas oportunidades el momento de crecer. Y podemos mencionar jóvenes destacados, como el caso, por ejemplo, de Luis Toral, el caso de Víctor Hugo Berger, el caso de Johnny John y otros que, gracias al doctor Joaquín Balaguer, fueron gente que aportaron y aportan a la nación. Por eso quiero recordar ese día 1 de septiembre como día de regocijo para el doctor Joaquín Balaguer. La Iglesia Católica ha hecho un trabajo pastoral sumamente importante para el desarrollo de la República Dominicana, tanto a nivel de la familia, a nivel económico, social, y también a nivel de lo que es la integridad de la patria de nuestro país, República Dominicana. Por eso para nosotros y para mí es un gran honor hoy contar con una persona que él y su congregación han hecho una labor pastoral de formación y de aporte a la República Dominicana y al mundo sumamente importante para que nuestra juventud esencialmente sean hombres y mujeres de bien y de futuro. Estamos entonces ante el amigo, sacerdote, salesiano, Francisco Batista, cariñosamente Pancho por todos nosotros, quien es hoy el inspector de la Santilla de la Congregación Salesiana de Don Bosco. Ustedes saben que la Congregación Salesiana de Don Bosco se instaló aquí en el año 1935 con Monseñor Pitini, y de esos tiempos a la fecha son millares y millares de jóvenes, de niños, de profesionales actuales que han sido y hemos sido formados y somos hoy hombres y mujeres, diría yo que de bien, fruto de esa labor y ese sacrificio que han hecho los sacerdotes, las monjas, todos los que son de la Congregación Salesiana. De manera que
Buenas noches, mi querido amigo, el sacerdote Pancho. Estamos aquí muy contentos y con mucho honor, sobre todo yo que le debo tanto a los salesianos. Muchas gracias, Adriano Roa, nuestro amigo, exalumno de siempre. Gracias por esta invitación y por esta oportunidad de nosotros pues seguir aportando con nuestros pensamientos, nuestras ideas y también con nuestras experiencias para que otros sigan detrás de nosotros y podamos seguir pues fortaleciendo las necesidades formativas, educativas de nuestros jóvenes en el país. Yo digo que me siento orgulloso de la labor del padre Pancho porque él entró a la escuela salesiana, al noviciado que dirigía Mamerto Rivas, prácticamente en la fecha que yo entré entonces a la parte de agronomía, y el hecho de que hoy sea inspector de la Santilla, es decir, que es el inspector de Cuba, de República Dominicana, de Puerto Rico. Se ve entonces que ha calado, ha hecho un trabajo, porque si sus iguales, sus sacerdotes, y también diría yo que la congregación a nivel mundial, ubicada en Roma, lo escogen como inspectores porque tienen la huella hecha, un trabajo hecho, y es un honor para los que somos contemporáneos y para los que sabemos que en el padre Pancho hay una persona en la cual el país ya ha visto una gran labor. Debo decir que varios senadores, ex senadores, me han hablado del padre Pancho, de su labor, porque no ha sido solamente la escuela agrícola, sino a nivel del país. Y debo decir, y le mando un saludo, que el ex senador Manuel Vichardo, discutíamos cuál era el más amigo del padre Pancho, para poner ejemplo en Valverde Mao. De manera, yo recuerdo también, y debo decirlo, que el primer sacerdote que yo escuché que enfrentó el narcotráfico en República Dominicana fue el padre Pancho, en los años 80 en la capital, y recuerdo que el narcotráfico le cayó encima y le tiraron una camioneta encima, y yo nada más recordaba que le habían roto la pierna, pero él me está recordando de que también otros órganos, otra parte del cuerpo me lo machucaron. Lo machucaron. De manera que una labor valiente, de que yo a través de Pancho quiero agradecer y valorar la obra y la acción de los hijos de Don Bosco, que somos los salesianos. Muchas gracias, porque esto es una oportunidad para seguir pues manifestando experiencias positivas, porque son muchos los que animados pueden hacer, y si todos sumamos, pues las cosas salen mejor. Bueno, una de las razones por la cual invitamos al padre Pancho al programa es porque el sacerdote, en este caso el salesiano, que está concentrado en la educación, en la formación de niños, de jóvenes, de adolescentes, también están al cuidado de la patria, están al cuidado de lo mejor para todos nosotros, para el ser humano. Y el padre Pancho, que es, digo yo, de Monteplata, no nació ahí, pero ahí fue que se crió y todo, ha estado preocupado porque ustedes saben que el río Sama es el cuarto río más grande que tiene la República Dominicana, y es un río de un presente y de un futuro para el ser humano muy importante. Hay amenaza con el río, hay preocupación de esa comunidad por el río, y el padre Pancho quiere ser y va a ser vamos a decir, el representativo para explicarle al país qué está ocurriendo, cuál es la amenaza que hay con la instalación minera en esa zona allá de Yamasá, en esa zona ahí donde nace los Sama. En primer lugar, quisiera decir que el río Sama, que no es tan largo, pero es de lo que tiene el caudal, de los caudales más grandes. Solo el Yaque del Norte, el Yuna y el Osama son los tres más grandes, porque el Yaque del Sur tiene menos agua que el río Sama. El cuarto sería el Yaque del Sur. Y como río navegable, para un futuro turístico, es el que tiene la mayor cantidad de kilómetros navegables del río Sama, por la configuración de la llanura que se extiende desde la capital hasta llegando prácticamente a la zona de Yamasá, pero hasta Guanuma, que trabajándolo pues puede ser un potencial turístico navegable suficientemente valioso. Y metropolitano prácticamente. Exacto, porque sería el turismo, eso es un futuro, ya muchos lo han pensado, pero eso está ahí.
Pero eso es si no se da la amenaza de la contaminación. Sí, sí. Entonces, en la parte alta, que eso pertenece a Monte Plata, la cuenca alta del río Sama está exactamente recogiendo las aguas de la Loma de Siete Picos y la división con Maimón y la división con Cotuí. Son 3 provincias al norte que dividen esa parte de la cuenca alta del río Sama, que es San Cristóbal en la zona de Villa Altagracia, en la Loma de Siete Picos, Monseñor Noel y enseguida Cotuí. Pero en las otras partes de afluencia del río Sama, que todos los afluentes como son el río Isabela y el río Guanuma, la división también tiene a Santo Domingo. Sí. Entonces son 4 provincias que colindan con los afluentes del río Sama. La amenaza está entonces en que la empresa Barrigol ha decidido expandir su radio de acción y quiere construir en la cuenca del río Sama una presa de cola. En la misma cuenca. En la misma cuenca, exactamente sobre el río Cuance, que tiene un caudal de agua muy significativo para el río Sama. Y si se contamina a esa altura, el río entero se contamina. Sí, sí. Entonces, la amenaza es esa. Entonces, ante esa amenaza, las comunidades, todas están a una, que no quieren esa presencia. Y nosotros tenemos una propuesta. Sí. La propuesta es, primero, llamar la atención a Carolina, la alcalde de aquí. La alcaldesa, sí. El alcalde de Villamella, de esa zona, del norte, al alcalde Jiménez de la parte este, Sí. al de La Victoria y todos los alcaldes y los municipios que están en el camino de esa trayectoria de los Sama, que pertenece a la zona de Monte Plata, que ellos no tienen el agua suficiente y no podemos dejar que se contamine porque el futuro de las aguas es la cuenca del río Sama. De las aguas potables. De las aguas potables, Sí. porque el futuro nos está diciendo y el valor que tienen las aguas, primero el consumo de las aguas es humano. Sí. La primera prioridad, eso es un derecho. Sí, sí. Universal y constitucional. Universal y constitucional. Entonces, sí, si nos apegamos a la ley y nos apegamos al derecho, digamos, de vida universal, sí, las aguas hay que preservarlas y utilizarlas. Entonces, las aguas del río Sama, toda se va directo al mar. Y si es el tercer río de mayor caudal, sí, después está en la cuenca donde la pluviometría nacional es la más grande. Entonces, por ejemplo, hay una serie de fotografías que podemos ir viendo en lo que vamos podemos ir viendo, sí, cuál es la capacidad que tiene de una avenida de agua en los tiempos de lluvia. Por ejemplo, sí, en este ciclón que hubo ahora, la cantidad de agua que pasó del río solo en un día de lluvia, sí, fue capaz de llenar una presa, porque la pluviometría es sumamente alta y es muy amplia la cuenca. Sí. Entonces, ante la amenaza de una explotación minera, con una presa de cola construida en el cauce de un río, sí, que está alrededor de 1,5 kilómetros del curso del río Sama, sí, con un río que tiene mucha agua, sí, y que está habitado por muchas familias, ¿cómo es posible que se pueda permitir? Entonces, nosotros queremos, al menos el padre Pancho, no sí, quiere hacer ninguna lucha que no sea proponiendo, porque sí, luchar sin propuesta. No tiene sentido. No, porque entonces hay que proponer. Sí. Entonces yo quiero que el Estado, la nación entera, tenga claro que la primera prioridad del planeta es la persona, sí, y después los recursos que la persona necesita. Y el primer recurso que un ser humano necesita, sí, es el agua. Incluso sí, el cuerpo humano está hecho de más agua, sí, que de otra cosa. Sí. Es para decir, sí, entonces, que así mismo. El agua. Y después, la capital tiene ahora 4 millones de habitantes, vamos a decir, sí, pero dentro de
de 10 años, para el año 30, la capital seguramente va a tener 10 millones. Sí, sí, es creciendo que va. Y va seguirá creciendo, va a tener como 6, sí, pienso yo. Yo estoy hablando sí, sí. empíricamente. Sí, sí. Pero dentro de 20 años, probablemente la capital tenga 10 millones o alrededor. Y si le sumamos los habitantes de la provincia de Monte Sí. Plata, que no tienen acueducto seguro, Sí. por ejemplo, Yamasá no tiene un acueducto, Sí. le dan agua una vez al mes a los sectores. Peralvillo tiene un acueducto que le dan una vez al mes y es por bombeo. Óigame eso. Y nosotros tenemos en la cuenca 3 posibilidades de hacer Sí. 3 pequeñas presas para que le dé agua por gravedad a Peralvillo, a Yamasá y todas las comunidades que están alrededor, que son centenares de comunidades. Y también pueden traer el agua a Guanuma y a la parte norte-este de la capital. Esa oportunidad no se puede perder. Es cierto que el tema minero, el Estado necesita dinero, pero la minería da mucho dinero, pero es solo hasta un tiempo limitado. Pero si cortamos la posibilidad de preservar las aguas y de cambiar el curso de la realidad climática en la zona, Sí, eso porque, trae muchos porque daños colaterales. Eso va a cambiar. A la hora que se ha afectado esa zona, también van a haber menos problemáticas. Hay que conocer, la población debe conocer varias cosas. En la zona donde está ubicada la cuenca del río Sama, eso se llama la Sierra de Yamasá. Históricamente es uno de los equilibrios ecológicos acuíferos, es donde se hace el equilibrio de la evaporación del agua para que caiga en las montañas de Piedra Blanca hacia Bonao, hacia allá. Por eso es que llueve tanto ahí. Sí. Hay una corriente de los vientos alisios, está el mar en el este, pero está las montañas del Parque Nacional Los Haitises, Sí. de suma importancia. Al entrar en la llanura, que se llama la llanura de Monte Plata, el calor eleva la evaporación, la evaporación se eleva, Sí. pero cuando llega a la Sierra de Yamasá se condensa y caen todas las cae el agua lluvias. ahí. Por eso que Villa Altagracia, Sí. La Cumbre, Piedra Blanca, Bonao y Loma Miranda, esa es la razón de las lluvias de ahí. Sí, a veces uno sale de la capital y está normal, y cuando entra a Villa Altagracia está lloviendo. Casi siempre Y cuando llega de Bonao para La Vega, se fue el agua. se fue el agua. Entonces, ahí está un equilibrio. Esa zona, por responsabilidad histórica, por responsabilidad de Estado, debe ser preservada, por encima de los beneficios económicos que pueda dar la minería, que es temporal, Sí, sí. a corto plazo, pero el beneficio de ese bien natural es para toda la vida, es a largo plazo. Y yo creo que ahí la responsabilidad política del Estado Sí. no debe dejarse, digamos, motivar por un bien temporal inmediato cuando se está matando un bien perenne a largo plazo. Y después, ¿de dónde vamos a sacar las aguas si se afectan para esta población que crece, que está ahí? No, y que estamos hablando nosotros que ya hay dificultades, ya en el día de hoy hay dificultades con el agua. Sí, Y entonces, y la otra cosa es que ya sabemos que la existencia de ese tipo de empresa, ese tipo de explotación, daña todo. también hay otro elemento en esas comunidades alrededor del río Sama. La Sierra de Yamasá es la que tiene la producción más grande de cacao orgánico. Entonces, el cacao orgánico del país está certificado en esa zona. Si eso entra, la actividad minera pierde la certificación. Y por ley, Europa no se lo compra. No, y ya estamos nosotros certificados, diría yo, con que el país tiene el mejor cacao del mundo. Exacto. En calidad. Entonces, vamos a caer. no se puede ahora perder lo que ya se ha ganado. Sí. Porque si la actividad minera entra en la cuenca del río Sama, entra en el corazón de la producción cacautalera. Estamos hablando que el cacao ronda los 200 millones de dólares su exportación. Exacto. O sea, que estamos hablando que vamos a buscar unos dólares con los minas y vamos a perder unos dólares del cacao. Entonces, todo eso entra. Después,
entran una serie de actividades. Por ejemplo, la Sierra de Yamasá es la que aporta dentro de la provincia de Monte Plata la mayor cantidad de rubros de consumo a la capital, porque el microclima que hay es más favorable. Y la otra parte fue destinada siempre a la caña de azúcar, ahora a la ganadería, pero allí, aunque en la provincia de Monte Plata hay otras zonas productivas, pero ahí es que está la mayor producción y donde habitan más personas en torno históricamente al río Sama. Sí. Yo pienso que, Pancho, que en el momento que estamos nosotros en el mundo, se dice que la tercera guerra mundial puede venir por el agua. Y estando nosotros como país con la necesidad obligatoria del agua de consumo y de riego, y sobre todo en esta parte donde está concentrada la mayor parte de la gente, es prácticamente obligatorio que el Estado, que el gobierno, que las autoridades intervengan a los fines de preservar esa zona. Sí, el llamado de atención que yo le hago es que no se dejen llenar los ojos por la necesidad económica inmediata, con un aporte muy significativo y grande de la minería, porque en 10 años, en 20 años, ya eso no existe. Y vamos a dejar el daño hecho. Entonces nos van a dejar el residuo de una presa de cola. Tal vez la gente no sabe lo que es una presa de cola. La minera decidió extender su producción. Entonces los residuos que almacena allá en Pueblo Viejo, no lo puede retener ahí, tiene que llevarlo a otro lugar. Entonces lo quiere llevar al otro lado de la montaña, a la zona de la cuenca del río Sama, específicamente una cuenca natural que hay, que parece una presa natural, donde nacen varios ríos que van al río Cuance y alimentan el río Sama, que probablemente sea el segundo afluente más grande del río Sama. Entonces cuando ese arroyo, que no es un arroyo, es un río, sea afectado, el río Sama va a quedar afectado porque es en la cuenca alta. Entonces, el cacao va a perder la vigencia, las personas se van a salir. Hay una población de 300 familias que tienen que emigrar y 300 familias que ya tienen un modus vivendi en la zona con su pequeña parcela de cacao, de ganadería y de otras cosas, y que ya tiene su estilo de vida. Su costumbre y todo. Cuando tienen que salir de ahí, como hicieron en el Yagal, donde tienen la otra presa, que la llevaron a Maimón, ahora en Maimón, ¿de qué vive la gente? No, es un crimen sacar la y allí familia es más grande, allí el número que dicen son 300 familias. Pero la cantidad de terreno que necesitan no es solo la presa. Ellos quieren un terreno más grande. En un principio, según datos de ellos mismos, son 1.800 hectáreas, que son hectáreas, que son 28.000 tareas, que son 17, me parece que son 17 millones de metros, de metros cuadrados, no kilómetros, sino metros. De metros cuadrados. Sí. He oído otro dato que son 40.000 tareas. Eso se lleva toda la zona. Toda la zona, es una zona que se va a llevar. Entonces, ellos dicen, no vamos a explotar la zona, solo queremos la presa de cola. ¿Y por qué necesitan 40.000 tareas? ¿Y para qué necesitan esa parte ahí? ¿Para qué? Sí. Entonces, la sociedad de la zona no está de acuerdo porque ellos quieren un permiso para hacer la exploración, pero hay un derecho legal, constitucional, que la actividad minera tiene su último permiso si la población quiere, si la población la acepta. Es un derecho de ley que tiene la sociedad. Entonces, si no quiere la población eso, en su mayoría, en su totalidad, ¿para qué hacer pruebas para un muro de la presa si la sociedad no lo quiere? Entonces, la gente tenemos el temor que si el Estado le da el permiso de exploración, lo hagan como quiera. Entonces, ya después que tenga ese permiso, tiene que tener obligatoriamente el permiso del terreno que necesitan. Y una vez que tengan el permiso del terreno que necesitan,
desalojan la gente Sí, sí. y entonces Lo hacen como quiera a la fuerza. lo hacen como quiera la fuerza. Ahora van a condenar, no es 300 familias, van a condenar la zona toda entera a vivir, porque el cacao no se lo van a comprar, entonces se va a disminuir su capacidad. Y después van a privar el futuro de la población más grande del país a que garantice sus aguas potables para siempre. Porque la actividad minera, aunque han hecho una tecnología más avanzada, pero nunca quedan las aguas mineras pasadas por cianuro purificadas. No hay tecnología que le quite la contaminación, aunque digan que sí, pero lo dicho no corresponde a lo hecho. Sí. Bueno, vamos a una pausa, Pancho. Sí. Estamos aquí conversando en Desafío con el inspector general de la Santilla de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Vamos a hablar que es la congregación creada de Don Bosco, así la gente lo conoce más. Continuamos aquí en Desafío conversando con el padre sacerdote Francisco Batista, cariñosamente el padre Pancho, quien es el inspector general de la Orden Salesiana de Don Bosco de la Santilla, que corresponde a República Dominicana, a Cuba y también a Puerto Rico. Estamos hablando de un tema muy importante, padre, de la amenaza que tienen la cuenca donde nace los Sama y los ríos Sama. Y estamos hablando de las 300 familias que afectaría, que ellos desalojarían, pero por lo que yo veo eso llega más lejos entonces, porque sabiendo nosotros que hay problemas de agua potable en el Gran Santo Domingo, capital, Distrito Nacional, pues Santo Domingo, y sabiendo que no hay otra fuente que no sea esa, ¿el perjuicio entonces sería más allá de esas 300 familias? La trascendencia de la amenaza al río Sama es más de lo que uno se imagina, porque es el futuro que queda comprometido sin oportunidad. Sí. Las poblaciones que son afectadas, está comenzando con la población que se llama Los Martínez, La Cuchilla, El Llano, Arroyo Majagua, El 7, Cuance, Cuancita, La Jina, Serrayés, La Cuava, Peralvillo, Yamasá y todos los distritos municipales, como los votados, que tienen de alguna forma vigencia en torno al río Sama. Y el pueblo de Guanuma, después entra a la zona de La Victoria, sí, que La Victoria no tiene agua. Sí. Y después, por supuesto, toda la zona norte de la capital, que podrían decir, tiene el agua de el Isabela, río Isabela, sí, sí, que es afluente del río Sama. Sí. Pero en la parte baja no se puede pensar en eso, sí, sino en la parte alta. Pero el Isabela nace en la Loma de Siete Picos, en la parte sur, sí, que es la Sierra de Yamasá. Pero también el río Guanuma, que nace exactamente en el tronco de los Siete Picos, bueno, con sus afluentes. El río Verde, donde se cayó el avión con los peloteros, sí, también nace de la Loma de Siete Picos directa y son los afluentes, Río Verde arriba, donde, sí, está Cuance 7, al lado del río Cuance, son los dos afluentes, sí, más altos con mucha agua, sí, que nutren el río Sama. Y abajo está Guanuma y después otros arroyos como de la parte este, como es la Loma de la Gallina, sí, que le llaman, que colinda con Cotuí. Esos son los afluentes que llegan al río Sama. Eso conforma la cuenca del río Sama, sí, en la Loma de Siete Picos. Todo eso quedaría afectado. Son muchísimas comunidades que quedarían afectadas si hay una amenaza minera en la zona de la Loma de Siete Picos. Que estamos hablando que esa es la amenaza directa a las comunidades, pero como usted mismo decía, estamos hablando de que si, por ejemplo, hay un gran problema en el Gran Santo Domingo, que muchas viviendas, muchas familias, muchos edificios
están tomando agua potable de pozo. Ocurre que esos pozos están en los mismos lugares que están los sépticos. Sí. Y se dice, hay muchos especialistas que están diciendo que esa agua de pozo que se están tomando para potable, ya la están tomando de agua que se contamina por abajo con los las sépticos. cloacas Sí, o sea que al final hay gente que están consumiendo séptico. Entonces, si estamos en ese nivel y tenemos esa gran afluencia de río en el día de hoy, puro cuando nace de allá, porque en esta parte de aquí hay parte ya que está siendo contaminada sí. con lo que son algunas presas eléctricas, personas que viven en las orillas, etcétera, etcétera, pero con un río todavía puro. O sea que vamos a ser afectados no solamente toda esa comunidad de la parte norte de aquí y de Monte Plata, sino también por ejemplo, de la capital. donde la minera quiere hacer la presa de Cola, el agua es potable, la gente se la toma directa. De ahí. Y después los pequeños acueductos que ellos hacen sí. En las comunidades más bajas, porque no hay acueducto establecido, como por ejemplo por INAPA. Todos son acueductos locales. Hechos por las mismas comunidades. Hechos por las comunidades, desde los guineos arriba. Sí. Y todas tienen algún pequeño acueducto que ahora con esta amenaza estarían dañados todos. Como hemos visto, por ejemplo, en la parte del Yagal y la otra parte donde está la presa de Cola del otro lado, que todos los arroyos van al río, a un único río que pasa cerca de Cotuí. Todos los arroyos y los acueductos de esas comunidades se secaron. ¿Y se ha conversado con ellos, padre, con la gente de la Barrigol? Personalmente yo he conversado 2 veces en largo tiempo, pero ellos lo que quieren es que la comunidad tenga el aval que le diga que sí. Pero yo no soy el párroco de esa zona, pero vivo ahí. Sí. Y tengo un arraigo, no nací ahí, como usted bien lo dijo, nací en pero Campo de la Vega, pero mi familia, somos parte de la migración que vino en los años 60 ahí. Y es una migración cibaeña fundamentalmente, que está en las montañas. Y esa es de las zonas más productivas y de las zonas más tranquilas, con menos problemas sociales. Bueno, la población sacó o no impidió que se montara la bomba aquella, fuera por los haitises que se iba a montar. Sí, pero eso está en la parte este. En la parte este. Sí, pero todo el mundo se suma. Sí. Nosotros tenemos un gran comité pro defensa del río Sama, que tiene representantes desde Vallaguana, Monteplata, Sabana Grande de Boyá y todos los pueblos, hasta la última comunidad donde quieren hacer la presa, que se llama Cuance. Todas. Hay gente que le han dado trabajo y le han prometido que le van a hacer casa, pero lo que yo digo es esto. Imagínate tú, le dicen a los campesinos, le vamos a arreglar la casa, le vamos a arreglar el camino, pero si ellos van a ocupar 28,000 tareas de tierra. ¿Dónde usted va a tener casa? Entonces, cuando ellos hagan eso, a quien le arregle la casa tiene que irse. Sí. Porque no se puede quedar. Padre, la primera cosa que yo digo, porque yo he sido siempre partidario de que todo lo que pueda ser recursos que se explote, si no afecta a la vida humana. Entonces yo digo, ¿por qué entonces Cotuí, Sánchez Ramírez, de las 14 provincias del Cibao, es la más pobre, si es la más rica minera y donde salen más recursos? Porque lo que hay que ver es eso. Donde entra la minera, entra la pobreza. Y vemos lo que pasaron con la famosa Falconbrí, la mina de bauxita de aquellos años. O sea, todas las comunidades donde ha habido mina, se sacan muchos recursos. No. Pero nosotros no queremos que Monteplata se beneficie de la mina, porque el daño colateral que hace es irreparable y es irreversible. Sí. Entonces, el querer obtener beneficios de la mina, como yo oí un senador una vez, incómodo porque la provincia tenía pocos recursos de la mina, como que no tenía, no se le estaba dando ayuda. Digo, gracias a Dios que no dan la ayuda, porque entonces hay que pagárselo con la presencia. Y el daño es más grande. Eso es tener la mente muy cortita. Hay que tener una visión de conjunto más amplia y mirar al futuro. No, y algo, le pueden dar trabajo a una gente por 5 o 6 años y a la hora que no te exploten todo y saquen todo, ya se queda sin trabajo.
Sí, porque esa es la otra cosa. O sea, que si fuera que usted dijera yo voy a tener trabajo de por vida. Yo digo ahí, padre, entonces que ahora que se reiniciaron proyectos agroforestales, y hay 7 en el país, del gobierno anterior, de Danilo Medina, pero que este gobierno... ya debe de continuar sí, de la forma ya, que sea. Ya este gobierno designó una persona al frente y es un buen indicio de que se va a seguir. Y yo me atrevo a decir que ahora se amplíe en esa zona, ya que tenemos un cacao orgánico, porque es otra cosa, está tan poco contaminado eso, que es orgánico el cacao. Está certificado. Ya que tenemos ese cacao orgánico, que al decir es el sitio mejor de cacao orgánico, ¿por qué por qué en vez de tener la presa, en vez de tener la mina, no tenemos entonces un apoyo mayor para seguir sembrando cacao y otro cultivo, agroforestal? Para no ser solo monocultivo, que hay otros. Sí. Yo creo que debería de ser así. Y es un llamado al Estado a que mire con una visión de futuro. O sea, para buscarle trabajo a la gente. Y la gente allí no está pidiendo trabajo, porque no son ricos, como se entiende la riqueza, sí. Pero yo digo, sí son ricos porque tienen el aire más puro de la zona, sí. Los ríos menos contaminados, un microclima excelentísimo, la zona que tiene la mayor pluviometría nacional. Entonces da oportunidad para ganadería, para pequeña, el cacao, los cultivos menores, se da de todo, hasta las hortalizas se da. Sí. Y todo, tiene zonas que pueden ser turísticas. Entonces nosotros, por ejemplo, los salesianos, sí. Tenemos propuestas para la educación juvenil, sí. Que es nuestra propuesta a un tema que la iglesia, en otro programa podemos hablar sí, de esto, sí. Tiene a través del pensamiento y la doctrina social de la iglesia, sí. Que el Papa Francisco ha impulsado, la nueva visión de la doctrina social de la iglesia con la Laudato Si. Y nosotros tenemos una respuesta que ya estamos construyendo. Ya está. Eso vamos a hacer con el... No, y la experiencia que tienen los salesianos en lo que es la parte de la naturaleza, de la agronomía. Sí, y todo eso. Entonces vamos a hacer un programa para eso después, cuando usted lo considere. Sí, sí. Y después, esa es nuestra respuesta a la responsabilidad de educar a la vida amigable con el medio ambiente, sí. Y la vida sostenible con el medio ambiente. Una escuela de formación ecológica, sí. Al servicio de la niñez, la juventud, sí. Y de la nación, que ya se comenzó a construir, apoyado por la Green Alliance, sí. Que es a nivel mundial de los salesianos, sí. Y que tiene el apoyo de Alemania y Suiza para los recursos que ya comenzamos. Sí, no, muy importante para la naturaleza. Sí. Y eso va a ser en la zona de la Loma de Siete Picos, por ahí mismo, por la entrada de los cítricos de Villa Altagracia, sí. Porque esa montaña de Novillero ahí, y esa montaña que se ve ahí tan bella. Que debo decir es que su vecino, gran amigo mío, Leonidas Batista, lo acaban de ser director de café. Ah, de Codo Café. Sí. Ese es el que colinda con nosotros. Bueno, y Batista fue mi primer jefe de café. Ya en el 79. Ha sido, yo creo que esta es la 4ª vez que es director de café. Ahora Codo Café. Y es una persona muy trabajadora. Yo digo que él y Eusebio Guzmán, que es también egresado de los salesianos, son los 2 técnicos para mí más importantes de café del país. Bueno, ellos 2. Nosotros le tenemos una propuesta, sí. Para la Sierra de Yamasá, la, sí. Parte alta, sí. Que él mismo haga el estudio, y él sabe, ya él conoce. Es que él conoce. Para que hagamos siembra de café, que es una buena forma de... Y es un gran emprendedor. Sí. Ha sido emprendedor en el asunto de la apicultura, pero también emprendedor en lo que es el abono orgánico con los mises de tierra. Yo llegué a verlo en el pedazo de tierra que él tiene ahí. Sí, una cosa muy importante. Sí, pues nosotros somos vecinos de él. Sí. Así que tendremos un buen asesor, tiene, ecológico, un buen del proyecto nuestro. Muy bien. Padre, vamos a otra pausa. Vamos a dejarlo aquí, en esta pausa, con un buen mensaje de los salesianos, de lo que hecho desde Barahona, a propósito de esta entrevista, esta conversación que estamos teniendo con el inspector general de la Santilla, de la Congregación Salesiana de Don Bosco, el padre Pancho Batista.
Hoy estamos apenados por un mal que nos amenaza a todos. Ante un mal común, la respuesta ha de ser común. Es decir, todos a una. La solidaridad ha de ser el criterio. En esta campaña corriente de solidaridad contra el COVID-19, estamos unidos, estamos interconectados globalmente. Todos dependemos de todo. Esto hemos aprendido en esta pandemia. En todas partes del mundo existen zonas donde hay personas y familias que viven situaciones de pobreza que les hacen más vulnerables en todos los aspectos de la vida. Que se pueda, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, dolor, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Contra el COVID-19, viralicemos el amor. Contra el coronavirus, viralicemos el amor. Que Dios les bendiga. Continuamos aquí en Desafío conversando con el sacerdote, el padre Francisco Pancho Batista, quien es el inspector general de los salesianos de Don Bosco en las Antillas. Estamos conversando, como ustedes ven, sobre un tema muy importante, que es la preservación del río Sama y toda esa cuenca donde nace el río y otro afluente, que como ha dicho el padre, es una zona tan pura que ahí es donde se da gran parte del café orgánico no contaminado del cacao de nuestro país. Padre, pero ellos tienen más alternativa, la Barrigol, de hacer eso. Nosotros creemos que ellos deben seguir, que el Estado debe negociar con ellos y que continúen la zona donde ya están, que no invadan a otra zona que tiene otra configuración. La que ya dañaron, que ya sigan ahí. Que ya sigan ahí porque ya tienen contaminado el río Maguaca o el río que está allá, que es el río que recoge las aguas de esa zona, y que no contaminen la otra cuenca, porque serían dos cuencas dañadas. Bien. Y la cuenca que afecta ese río es muy chiquita. Entonces ellos pueden seguir la zona del Yagal y hacerla en la parte que va entre el Yagal y Zambrana. Ahí tienen terreno suficiente para hacer la presa. Sí. ¿Que le cuesta más? Bueno, le costará más, pero ellos lo sacan. Sí, porque les voy a decir una cosa, oro y minas en todos los sitios, ¿a dónde es explotable económicamente en esa zona? Pues que lo hagan. Sí, entonces yo creo que aunque en la zona del río Sama, la cuenca, tenga mucho oro, sí, en futuro el agua es más útil, porque el oro no lo vamos a consumir aquí. No. Y el oro es un metal precioso que toda la vida se ha buscado, pero siempre va a reforzar las arcas de las grandes naciones. Sí. Pero nosotros... Bueno, que de hecho, yo puedo decir, es posible que en los déficits, en las necesidades del país, haya sido incluido parte de los recursos que el país recibe por la Barrigol. Pero como usted dice, ¿en qué nos ha beneficiado? A veces uno no lo encuentra concretamente. Sí, podría ser que en el conjunto del Estado, porque sí, es un tema económico. Que en el conjunto entre, sí, porque, por ejemplo, el ex senador Félix Vázquez siempre peleaba, porque la ley dice que hay que gastar un porcentaje allá de los beneficios en obras que se vea, y peleaba por eso, porque no se veía en Cotuí, y Cotuí no se ve. Cotuí debe ser una de las provincias más prósperas, sin embargo no lo es. Sí. Es decir que finalmente el oro, a los que menos beneficia son a los dueños de los terrenos y de los lugares. Entonces, porque la empresa se apropia de los terrenos.
Sí. Entonces ya el beneficio sale totalmente afuera, no se queda en la zona. Pero también yo creo que las alternativas que ellos tienen son muchas o varias. Que no tiene que ser esa. Que no tiene que ser esa, porque el daño que va a crear histórico es irreversible, irreversible. Y los daños inmediatos, la gente que tiene que mudarse para vivir inmediatamente en una situación de pobreza, y la producción que se va a afectar toda. Por ejemplo, la crianza de animales, eso va a afectar muchísimo. Hay ejemplos clarísimos de la crianza de animales, por ejemplo, en la mina que está en Maimón, los cerros de Maimón o Cormidón, esa mina que está ahí, que tienen el trabajo subterráneo, pero ellos tienen una parte de cielo abierto y tienen la presa de cola abierto, pero los animales se enferman todos. Sí, porque es que son químicos que están consumiendo. Y uno cree que no, pero la hierba y las plantas van asumiendo y los animales la elaboran, pero los animales, yo le puedo decir que en casa, en los proyectos que tenemos y en esa zona se han comprado animales y un porcentaje muy grande son enfermos. Pero la misma piel humana, o sea, También. las enfermedades cutáneas en varias zonas de Cotuí son evidentes que es fruto de eso. Entonces, la gente que ha trasladado su vida hacia la cuenca de Yamasá porque es más sana, están diciendo, no permitan esto porque nos tuvimos que mudar porque allí no se podía vivir. Además, se secan todos los arroyos y se contamina. Es un daño no solamente a la zona, sino al país. Al país. Al país. Al país. Yo pienso en una ciudad de Santo Domingo que si no preserva sus aguas naturales, tendrá que tener la planta para evaporar el agua del mar para poder tener agua potable. ¿Qué tan costoso que los países no lo hacen? Tan así que son muy pocos los que lo tienen. Sí, eso, no, y sobre todo en una nación que, como usted mismo dijo, no solamente tenemos el problema actual de agua, sino el crecimiento de la población, o sea que cada vez la demanda de agua es mayor. Es mayor. Y si hay problemas hoy, imaginémonos nosotros entonces en el futuro. Entonces yo le hago un llamado al Estado, al presidente, que una nación tiene que mirar más lejos. La filosofía no puede ser la del cerdo, que se come la palma y nada más la mira en el suelo, pero tiene que ver de dónde cae. El cerdo nunca levanta la cabeza para ver de dónde viene la palma, sino se la come del suelo sin saber de dónde viene. Y cuando quiere levantar la cabeza es porque nos lo vamos a comer. Así que se termina su vida. Que cambiemos la filosofía, la visión, y tengamos una visión más amplia de futuro y que siempre pensemos, en este caso, como decía Peña Gómez, primero la gente y después lo otro. Que le voy a decir una cosa, que en una ocasión, uno de los programas de Corporán, que eran programas de infantil, una niña le preguntó a Balaguer, a propósito que en el día de ayer era el día de natalicio, hubiese cumplido 114 años, le preguntó a Balaguer, presidente, ¿y cuál es el mejor alimento que hay? Y Balaguer se quedó unos segundos analizando bien antes de contestar. Le dijo, mejor alimento que hay es el agua. El agua. Para Balaguer es mejor, no dijo que ni la carne, ni el pescado, ni nada. El mejor alimento que hay es el agua, dijo Joaquín Balaguer. Se resiste más tomando agua que haciendo cualquier cosa que no contenga agua. Pero de todos modos, creo que la minería, todos los países son ricos. Nosotros tenemos una isla que es una síntesis del mundo. En altura tenemos sobre 3.000 metros. En microclima tenemos bajo cero en momentos del año. Tenemos calores fortísimos como en la región noroeste, Mao, Montecristi, que están entre 35 y 40 grados, pero también tenemos zonas y ciudades frescas. Como una variedad tan amplia. Una variedad, tenemos todos los climas, hasta decimos así en bromeando, hasta desierto tenemos. Y tenemos selvas tropicales, tenemos todo. Esta riqueza que Dios nos dio, no podemos dañarla. Administrémosla equitativamente sin dañarla. Porque la riqueza que hoy llega, mañana se va y nos quedamos sin riqueza y nos quedamos más empobrecidos.
Y sobre todo, padre, que nosotros tenemos un país vecino como Haití que tiene sus dificultades en ese sentido. Por ejemplo, los datos que hay oficiales del INDRI, por ejemplo, es que el país tiene en agua de riego 1.800 metros cúbicos, pero se necesitan 6.000 para la agricultura dominicana. Pero el país puede tener 8.000 almacenados. ¿De dónde? De esos ríos. Entonces, ahora mismo hay 10 proyectos listos para comenzar, si hay voluntad política. Entonces, en esos proyectos para comenzar, no podemos dañar los ríos. Ese río principal para el agua potable del Gran Santo Domingo y todo lo que es... Todos los pueblos cercanos. Sí, entonces, no se puede dañar por algo que va a ser temporero y sin el beneficio, porque fíjense ustedes, la Constitución, las leyes, tienen claro para qué es el agua. Primero es potable, después riego, industrial y después minero. Es decir, el agua, según la Constitución prohibiría eso que usted está diciendo. Por la Constitución dice que el agua es primero potable. Si usted va a usarla es más, ni siquiera para la agricultura. La agricultura está después de potable. Después de la potable. Entonces, la Constitución misma es la base para que ese proyecto no se pueda expandir. Entonces, el deseo de las comunidades es constitucional. Sí, correcto. Y después la primera constitución nos la da Dios, que nos regaló la tierra, el agua y todo, que es la vida, la naturaleza. Sí. Y lo que va en contra de la vida. Lo que va en contra de eso atenta contra la vida y contra la naturaleza en general. Bueno, muchas gracias, padre. Muchas gracias a usted. Pienso que ese tema, vamos a darle seguimiento muy importante, porque estamos hablando de la vida. Yo me voy a invitar con usted para ir donde usted se crió y con la cámara aquí de los jóvenes grabemos todo eso, porque Monteplata en general es una de las provincias de más, vamos a decir, espíritu ganadero en general, y de producción, y de lluvia, y bien ubicado en nuestra nación, y hay que preservarlo. Sí. Y en eso vamos a ir allá a grabar esos ríos directamente con ustedes. Es un equilibrio ecológico del país. Sí, y eso hay que hacerlo de manera que me gusta ver a los salesianos, no solamente en la gran formación que nos han dado, porque para mí lo más importante de todas esas escuelas salesianas es la formación del joven, del niño, del adolescente que han hecho ustedes, sino también pelear por esa cosa, porque no hacemos nada con tener un joven bien formado si al final no tiene los elementos de la naturaleza para vivir. Quiero decirle, ya que estamos concluyendo, que en el capítulo general de los salesianos que se dio ahora, que la pandemia nos lo hizo terminar a mitad, el último punto de las decisiones capitulares es educar para la defensa de los bienes naturales y sostenibles de la gente. Y entonces, en el programa educativo y formativo de los salesianos, eso está en el corazón de nuestra educación juvenil. Y por eso que estamos haciendo la escuela de formación medioambiental y la formación de líderes, que ya en otro programa hablaremos de eso. Sí, que nosotros, y debo decir, como yo soy egresado de ahí, de la Escuela Agrícola Salesiana como agrónomo, que somos cientos y cientos de profesionales agropecuarios que hemos salido de los salesianos y que todos somos defensores de la vida. Por eso en el caso mío y en el caso de muchos ex senadores, cuando llegó el proyecto famoso del código, nosotros todos votamos a favor de la preservación de la vida. Y cuando el Poder Ejecutivo devolvió el proyecto con las causales, preferimos, el Senado, preferimos que el proyecto se cayera a aprobar un proyecto antivida. Es decir, la vida es lo principal para todos. De manera que, así como hablamos del asunto de las causales del aborto, también hay que hablar del problema de la naturaleza y la no contaminación de nuestras aguas. Sí. Mire que el cambio climático que se ha dado ha sido por el abuso del hombre. En el día de hoy, yo tengo ya 42 años de agrónomo, yo nunca había visto una sequía tan grande como la del 2015 que se dio en el país. Esa línea noroeste que usted conoce muy bien, por ahí murieron muchos animales por fruto de la sequía. Miles de animales. 1000 animales. Entonces, nosotros, eso que pasó por esa zona, no queremos que pase en Monteplata, ni que el Gran Santo Domingo pierda la única fuente que tiene de tener agua potable futura para lo que estamos ahora
y para lo que viene en el futuro. Por eso es que tenemos que presentar a las distintas cámaras un proyecto que se consagre para preservar, declarar la cuenca del río Sama zona protegida. Hay que ir trabajando para eso. Para eso. Sí, muy porque bien. así queda para la posteridad. Bueno, muy bien, padre. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Y gracias por la estar aquí oportunidad. y refrescar esos buenos momentos Y de... que Dios bendiga a usted, muchas su gracias. familia y a todas las familias y personas que están viendo este programa. Muchas gracias. Y decir también que al presidente de la República, Luis Abinader, que escuche esta sugerencia que hace el padre Francisco Batista, inspector general de la Santilla, y que se hace eco del sentir de todas esas comunidades, y yo diría que ese sentir también del país y del Gran Santo Domingo. Decirle también al ministro de Medio Ambiente, un joven forjador, Orlando Jorge Mera, al ministro de Minas, que aunque un hombre que está en Minas y persigue que las minas progresen, pero también un gran técnico, y pienso que escucharía esto, de decirle a los alcaldes, la alcaldesa Carolina Mejía, que esas aguas beneficiarían parte del distrito, al alcalde y nuestro amigo Manuel Jiménez, Santo Domingo Este, y el alcalde también, amigo nuestro, es colega diputado ambos, Carlos Guzmán, de Santo Domingo Norte, y el alcalde también de los Alcarrizos, que se pongan la pila para que esas aguas algún día sean represadas y lleguen aquí a esta zona y sean agua potable, de manera que hemos estado hoy con el sacerdote salesiano, el inspector general de la Santilla, de la Congregación Salesiana, tanto en Cuba, República Dominicana, como en Puerto Rico, el padre Francisco Batista, cariñosamente Pancho. Dejémoslo entonces con otro mensaje de la Orden Salesiana, donde estimula lo que es el apoyo y ser solidario uno con otro. Muchas gracias.